cosa es ser pionero social en un deporte. Larry Doby, el primer jugador afroamericano de la Liga Americana que rompió la barrera del color en el béisbol de las Grandes Ligas, siempre será reconocido como un pionero social del béisbol. Además, Doby era un excelente jugador. Formó parte del equipo All-Star de la Liga Americana durante 7 años consecutivos y ayudó a los Indios de Cleveland a ganar las Series Mundiales en 1948 y el banderín de la Liga Americana en 1954. Como pionero social y excelente jugador, Doby fue incluido en el Salón Nacional de la Fama del Béisbol. ¿Cómo logró hacerse paso en un ambiente hostil? ¿Realmente Doby era tan bueno? Te respondo esas preguntas ya que hoy te cuento su historia. Lawrence Eugene Doby nació el 13 de diciembre de 1923 en Camden, Carolina del Sur. Camden está situada en el centro norte de Carolina del Sur. El padre de Doby, David, jugaba al béisbol semiprofesional. Después de que sus padres se divorciaran y su padre se ahogara en un accidente, Doby vivió en Camden con su abuela y otros parientes. Jugó por primera vez al béisbol organizado en Boylan Haven Mater Academy, un internado privado afroamericano en Camden. Sin embargo, creció en Paterson, Nueva Jersey, y asistió a la Eastside High School, donde destacó en varios deportes, incluido el más importante, el béisbol. Antes de ingresar a las Grandes Ligas, jugó para los Newark Eagles de la Liga Negra, un equipo importante durante la segregación racial. En las ligas negras, Doby demostró ser un jugador talentoso, lo que llamó la atención de los cazatalentos en las Grandes Ligas. Sin embargo, su carrera se vio temporalmente interrumpida por la Segunda Guerra Mundial, donde sirvió en la Marina de los Estados Unidos. Doby en 1946 fue All-Star en la Liga Negra. Jugaba principalmente en la segunda base. Tuvo un promedio de bateo de 339 con 47 carreras impulsadas en 221 turnos al bate. Con Doby, los Eagles ganaron el campeonato de la Negro World Series en 1946. En la Serie Mundial Negra, Doby tuvo un promedio de bateo de 227 con 5 carreras impulsadas en 22 oportunidades al bate. A pesar de su éxito en la Liga Negra, Doby nunca esperó jugar en las Grandes Ligas. Sin embargo, cuando Doby se enteró de que los Dodgers de Brooklyn habían fichado al futuro miembro del Salón de la Fama del Béisbol, Jackie Robinson, que sería el primer jugador afroamericano en romper la barrera del color del béisbol de las Grandes Ligas, sus planes profesionales cambiaron de rumbo. El 5 de julio de 1947, Larry Doby debutó con los Indios de Cleveland, convirtiéndose en el primer afroamericano en jugar en la Liga Americana. Este evento fue trascendental, pues al igual que Robinson, Doby enfrentó un ambiente hostil lleno de racismo, abucheos y discriminación, tanto por parte de los fanáticos como de sus propios compañeros de equipo. No obstante, Doby se mantuvo firme y dejó una huella en el juego con su rendimiento. En su aparición en el plato se ponchó en una derrota de los Indios por 6-5 ante los Medias Blancas de Chicago. Al día siguiente, el 6 de julio de 1947, Doby jugó por primera vez en las Grandes Ligas como primera base en el segundo juego de una doble cartelera contra los White Sox. En 4 turnos al bate, Doby logró su primer hit en las Grandes Ligas y una carrera impulsada, y Cleveland derrotó a los Chicago White Sox por 5-1. En la temporada de 1947, jugando como segunda base, primera base y también campo corto, Doby tuvo un promedio de bateo de 156 con 2 carreras impulsadas en 32 turnos al bate. Después de recibir instrucción y estímulo del ex gerente de los Indians y miembro del Salón de la Fama del Béisbol, Tris Speaker, del director del sistema de granjas de los Indians y futuro miembro del Salón de la Fama del Béisbol, Hank Greenberg, y del entrenador de los Indians y futuro miembro del Salón de la Fama, Bill McKinney, durante el entrenamiento primaveral de 1948, el juego de Doby mejoró significativamente ese mismo año. En 1948, jugando en el jardín, donde jugó el resto de su carrera, principalmente en el jardín central, tuvo un promedio de bateo de 301 con 66 carreras impulsadas y 14 vuelas cercas en 439 turnos al bate. Ese año ayudó a los Indios de Cleveland a ganar la Serie Mundial, lo que lo convirtió en el primer afroamericano en ser parte de un equipo campeón de la Serie Mundial de la Liga Americana. Tras la victoria de la Serie Mundial de 1948, Larry Doby continuó creciendo como una de las mayores estrellas de la Liga Americana. Durante ese periodo fue seleccionado para el Juego de Estrellas en 7 ocasiones consecutivas, de 1949 a 1955. Su capacidad como jardinero central y su potencia como bateador lo convirtieron en un jugador indispensable para los Indios. En 1950 conectó 25 home runs y en 1952
tuvo una temporada impresionante al liderar la Liga Americana en vuelas cercas con 32, además de tener 104 carreras impulsadas. Esta hazaña lo estableció como uno de los principales bateadores de poder de la liga. En 1954 llevó nuevamente a los Indios de Cleveland a la Serie Mundial, pero esta vez el equipo fue derrotado por los Gigantes de Nueva York en una barrida de 4 juegos. A pesar de la derrota, Doby tuvo un buen desempeño en la temporada regular, bateando por un promedio de 272 con 32 jonrones y 126 carreras impulsadas. Durante estos años, a pesar de sus éxitos en el campo, Doby continuó enfrentando racismo y discriminación tanto dentro como fuera del béisbol. A medida que la década de 1950 avanzaba, la carrera de Doby en Cleveland comenzó a declinar. En el año de 1956, aunque todavía era un bateador poderoso, sus números comenzaron a bajar debido a las lesiones y también, claro que sí, a la edad. En ese año fue transferido a los Medias Blancas de Chicago, pero su tiempo en el equipo fue breve, ya que en 1958 regresó a los Indios de Cleveland. Sin embargo, ya no era el mismo jugador dominante de esos años anteriores. En el 58, después de su retorno a Cleveland, Doby luchó por mantenerse en el campo y finalmente fue traspasado nuevamente, esta vez a los Tigres de Detroit. A pesar de su disminución en el rendimiento, Doby seguía siendo respetado por su trayectoria y también por sus contribuciones a lo largo de la década. Después de su paso por los Tigres, fue traspasado nuevamente a los Chicago White Sox en 1959. Jugó su última temporada completa ese año, pero su rendimiento continuó disminuyendo. En 1960 fue adquirido por los Padres de San Diego de la Liga de la Costa del Pacífico, pero después de una breve aparición decidió retirarse como jugador activo. En 1960 jugó brevemente con los Toronto Maple Leafs de la Liga Internacional, pero debido a una lesión en el tobillo, Doby fue despedido por Toronto. Aunque esa fue su última experiencia como jugador de béisbol en Norteamérica, en 1962 Doby salió de su retiro para jugar al béisbol en Japón. Doby jugó para los Chunichi Dragons en la Nippon Professional Baseball League de Japón antes de retirarse por completo como jugador profesional de béisbol. Tras su completa retirada como jugador, siguió activo en el deporte que amaba. Doby trabajó para los Expos de Montreal como ojeador en 1969, como instructor de ligas menores en 1970 y como entrenador de bateo de 1971 a 1973 y una breve aparición en 1976. Fue entrenador de primera base de los Indios de Cleveland en el año de 1974. En el 76 fue contratado por Bill Vick, entonces propietario de los Chicago White Sox, para ser el entrenador de bateo de los Medias Blancas. El 30 de junio de 1978 sustituyó a Bob Lemon como entrenador de los Medias Blancas. Fue el segundo entrenador afroamericano de las Grandes Ligas, solo le precedió Frank Robinson como entrenador de los Indians. En 1995 fue nombrado asistente especial de Gene Budick, presidente de la Liga Americana. Además de sus empleos en el béisbol, tras su jubilación, Doby también trabajó como vendedor de bebidas alcohólicas en la Fiscalía del Condado de Essex en Nueva Jersey y entre 1980 y 1990 en puestos administrativos en los New Jersey Nets de la NBA. En 1998 ingresó en el Salón Nacional de la Fama del Béisbol. Doby también fue incluido en el Salón de la Fama de Carolina del Sur en 1973 y en el Salón de la Fama de Nueva Jersey en el año 2010. El 18 de junio del 2003, en Montclair, Nueva Jersey, Doby, a la edad de 79 años, murió de cáncer. Doby fue homenajeado por los Indios de Cleveland con el Día de Larry Doby el 10 de agosto del 2007 y con el Larry Doby Way, el nuevo nombre de la Eagle Avenue, junto al Progressive Field de los Indios en el 2012. Además, los Indios han retirado el número de Doby, aquel mítico 14. Aunque los aficionados de los Indios deberían recordar a Doby por su papel en la ruptura de la barrera del color en el béisbol, tampoco deberían olvidar que Doby fue un excelente jugador que formó parte del equipo All-Star de la Liga Americana durante 7 años consecutivos y ayudó a Cleveland a ganar muchos juegos. Pero acá lo importante es saber qué piensas tú acerca de la carrera de Larry Doby. ¿La conocías? Déjamelo saber en la caja de los comentarios que con mucho gusto te voy a leer. Recuerda como siempre suscribirte, comentar y compartir este contenido con toda tu familia y amigos cercanos para que cada vez crezca más la comunidad. Y recordarte como siempre que te habló tu amigo el Capitán. Nos vimos.